Estamos de regreso. Realidad en Contexto, Boreal Televisión, Voz Dominicana. Licenciado, estamos hablando del término de la subrogación, algo que también el ciudadano común y muchos abogados que no están vinculados al área civil, esa área del derecho tan amplia como lo es el derecho civil, tampoco lo dominan. Sí, porque, fíjese, si usted tiene, para poner un ejemplo, para llevarlo al ánimo de la teleaudiencia, hay un inquilino que vive en una casa, en un apartamento, y el dueño vende ese apartamento. El nuevo dueño se subroga en los derechos del anterior dueño. ¿Y qué significa subrogar? Que sustituye en los derechos de la propiedad de ese apartamento al anterior dueño y por vía de consecuencia ese inquilino ya no le va a deber al viejo dueño, sino al nuevo dueño. Y el nuevo dueño, ¿qué es lo que va a hacer? Que le va a decir a ese inquilino, oye, como ya esto no es de fulano de tal, sino ya esto es mío, tú y yo tenemos que hacer un nuevo contrato de alquiler. Pudiera darse que ese mismo contrato que ya existe se pase con todas sus obligaciones y consecuencias al nuevo dueño. Y si desean también, pueden convenir un contrato nuevo. Si ¿Y no podría ser la sustitución de un deudor por otro también? Bueno, porque frente al acreedor puede darse, porque si una persona le debe un dinero a otra, básicamente para que pueda subrogarse en la sustitución del derecho, pudiera ser que si el deudor, por ejemplo, debe un dinero y tiene una casa puesta en garantía, el acreedor lo único que quiere es que le paguen. Entonces, el que viene a comprar el crédito no va a ser un deudor, va a constituirse en acreedor porque se va a subrogar en los derechos del acreedor anterior. Entonces, a no ser que el crédito, el acreedor, lo condone o lo compense o se extinga o prescriba, evidentemente no creo que así de manera clara se pueda adquirir derecho de una deuda siendo deudor. No, no. Es que automáticamente usted compra una deuda, usted se convierte en acreedor, entonces se hace un tanto cuesta arriba. Decir, ¿se puede vender un título ejecutorio? ¿Usted puede comprar un título ejecutorio, un pagaré notarial? Hay muchos que lo hacen porque sí, no hablamos así del título, sino del crédito. Sí. Y se hacen sesiones de crédito porque el pagaré notarial contiene un crédito. Sí. Pero no se está comprando la deuda. Digamos al deudor, se está comprando el crédito. Sí. Porque la parte activa es el crédito. La parte pasiva es la deuda. Nadie va a comprar deuda a deudores. Se le compra crédito a acreedores para ejecutarle a esos deudores, porque esa es la situación que se da para que se pueda hablar de subrogación de un derecho y otro. Subrogación que puede ser contractual, subrogación que también pudiera ser legal, porque existe una subrogación legal y existen subrogaciones contractuales. Contractuales son las que convienen los acreedores, uno que sustituye al otro. Y legales son aquellas subrogaciones que tienen que darse con los bienes privilegiados que mueven a algunos menores por vía de sus tutores que representan a aquellos menores y pudieran hacerse algunos créditos, beneficios de los menores y pudiera también hablarse de alguna subrogación en alguna situación particular que tenga que ver con algún bien que favorezca a un interdicto judicial o algún menor con aquella curatela o tutoría de algunas personas que tienen que representar a esas personas incapacitadas. Lo harían en representación de ellos. Hay otro término que tiene más de una lectura semántica en nuestro país, la semántica, que estudia el significado de las palabras, fuera del derecho, pero en el contexto del derecho ahora tenemos que interpretarlo. Por ejemplo, la pignoración. Aquí se habla a veces de pignoración de arroz que no tiene que ver con la pignoración que se aplica en la hipoteca. Cuando se dice
pignoración. Sí, Cuando se dice pignorar, sí. se está diciendo empeñar. Perfecto. La palabra empeñar. ¿Y a qué se refiere cuando tiene que ver con arroz? Bueno, en el campo, los arroceros, cuando pignoran o empeñan o dan en garantía alguna cosecha, hay unas instituciones Está en el contexto. que se dan a la tarea de financiar esas cosechas. Y te dicen, mira, esa cosecha de arroz va a durar, digamos, 4 meses, 6 meses. Yo te voy a prestar el dinero para que tú puedas echar adelante esa cosecha, los abonos, y los fertilizantes, los equipos, Los químicos. los químicos, etcétera. Y le hacen un préstamo, pero bajo la condición de que de esa cosecha se deba pagar ese préstamo. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Están empeñando, están pignorando. Porque también la pignoración se da de distintas formas. Ahí se habla de pignoración sobre cosecha, es decir, sobre frutos que están en cosecha. Frutos no cosechados. Sí, frutos Sí. no cosechados. Se habla de pignoración. Pero el que va y financia un vehículo también está pignorando ese vehículo. Sí, porque es lo único que cambia de nombre y se llama contrato prendario, de garantía prendaria, sin desapoderamiento, porque le dejan el vehículo para que lo monte, pero también lo está pignorando. La misma hipoteca es un contrato de pignoración, en términos francos. Es un contrato de pignoración o empeño, pero con nombre distinto. Muy interesante el tema, llegamos al final. Gracias por sintonizarnos. Regresamos mañana en otro espacio, Realidad en Contexto. Bye bye. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, voz dominicana.